Martes 2 de junio de 2026, la jugada de Colombia para desbancar a México de su trono tras barrer en las elecciones. Colombia acaba de hacer algo que nadie esperaba con tanta velocidad, con tanta precisión y con tanto dinero de por medio. Mientras medio continente todavía estaba procesando los resultados electorales del día anterior, el presidente electo colombiano ya había activado una serie de movimientos simultáneos que, si se consolidan, podrían reconfigurar el mapa de poder en América Latina de una manera que México no había visto desde hace décadas. Lo que está pasando no es un titular exagerado. Es lo que está ocurriendo ahora mismo, y en los próximos minutos les voy a explicar exactamente cómo, con qué dinero, con qué alianzas y por qué México tiene más que perder de lo que el gobierno está dispuesto a reconocer en público. Quédate. Para entender lo que Colombia está moviendo en este momento hay que entender primero qué significa ser la economía dominante de América Latina y por qué ese título importa más de lo que parece desde afuera. No es solo una cuestión de orgullo nacional. Es una cuestión de quién negocia primero, quién pone las condiciones, quién atrae la inversión extranjera directa antes de que los demás países siquiera levanten la mano. El país que ocupa ese espacio en la región tiene una ventaja estructural que se traduce en empleos, en infraestructura, en capacidad de endeudamiento favorable y en peso político real dentro de organismos internacionales, donde las decisiones que afectan a todos se toman en función de quién tiene más para ofrecer y más que perder. México ha ocupado ese espacio durante décadas. No sin competencia, no sin cuestionamientos, pero lo ha ocupado con una consistencia que se sostuvo incluso en los momentos más difíciles de su economía interna. El tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como el TMEC, le dio a México una posición que ningún otro país latinoamericano tiene. Acceso preferencial al mercado más grande del mundo, integrado en una cadena de suministro que mueve billones de dólares al año y que durante la pandemia y la reconfiguración de las cadenas globales de producción se volvió todavía más estratégica. México no es solo una economía grande. Es una economía conectada de una manera que el resto del continente mira con una mezcla de admiración y envidia que no siempre se dice en voz alta. Colombia lo sabe. Y lo que acaba de hacer con estos resultados electorales no es un accidente ni una reacción improvisada a una victoria que llegó por sorpresa. Es el despliegue de una estrategia que venía construyéndose con años de anticipación y que ahora tiene el combustible político que necesitaba para activarse de verdad. ¿Ya le diste like al video? Porque lo que viene ahora es donde los números empiezan a hablar solos. Colombia cerró 2025 con un Producto Interno Bruto que superó los 350.000 millones de dólares, consolidándose como la cuarta economía de América Latina detrás de Brasil, México y Argentina. Pero el dato que realmente importa no es el tamaño absoluto, sino la velocidad. Colombia creció a una tasa que duplicó el promedio regional en los últimos 2 años, impulsada por 3 sectores que el nuevo gobierno entrante ha identificado como los ejes de su estrategia de expansión: tecnología y servicios digitales, agroindustria de exportación y energías limpias. 3 sectores donde Colombia tiene ventajas comparativas reales y donde México, curiosamente, ha tenido dificultades para consolidar una posición de liderazgo regional, a pesar de tener una economía mucho más grande. El presidente electo colombiano, que asumirá formalmente en agosto de 2026, anunció en las primeras horas después de conocerse los resultados electorales un paquete de medidas que en cualquier otro contexto podría haber parecido apresurado. En este contexto parece exactamente lo contrario. Parece la ejecución de un plan que estaba listo mucho antes de que los votos se contaran. Primero, la activación inmediata de negociaciones bilaterales con la Unión Europea para profundizar el acuerdo comercial que ya existe entre Colombia y el bloque europeo, con énfasis específico en la eliminación de barreras para productos tecnológicos y servicios financieros digitales. Segundo, el anuncio de una zona económica especial en la región del Pacífico colombiano diseñada específicamente para atraer manufactura de precisión, el tipo de manufactura que las empresas asiáticas están buscando reubicar fuera de China y que hasta ahora México había logrado capturar con mayor éxito que cualquier otro país latinoamericano. Tercero,
Y este es el movimiento que más debería llamar la atención en Ciudad de México, una propuesta formal de alianza estratégica con Brasil para crear un corredor de inversión sur-sur que conecte las dos economías más dinámicas de Sudamérica y que opere con reglas propias, sin depender de los mecanismos tradicionales de integración regional que históricamente han favorecido a México como articulador. Suscríbete si te gusta el video. Lo que viene en la segunda mitad es donde todo esto cobra una dimensión que afecta directamente el bolsillo de México. ¿Tú crees que México está realmente preparado para responder a esto? Escríbelo en los comentarios porque la respuesta no es tan obvia como parece. El corredor Brasil-Colombia es quizás la pieza más ambiciosa de todo el tablero. Brasil tiene el tamaño, tiene los recursos naturales, tiene la capacidad industrial. Colombia tiene la posición geográfica, tiene los puertos del Atlántico y del Pacífico simultáneamente, tiene los acuerdos comerciales ya firmados con mercados que Brasil todavía está intentando alcanzar. Juntos forman una combinación que en términos de población, territorio y capacidad exportadora representa algo que ningún bloque sudamericano había logrado articular con esta claridad en mucho tiempo. Y si ese corredor se consolida con reglas de inversión propias, con infraestructura financiera propia y con una narrativa política común, empieza a funcionar como un polo de atracción alternativo para el capital internacional que hoy distribuye sus apuestas en la región mirando principalmente hacia México. El nearshoring es la palabra clave de esta historia. Desde 2022, cuando las tensiones entre Estados Unidos y China empezaron a reconfigurar las cadenas globales de suministro, México se convirtió en el destino preferido de empresas que necesitaban producir cerca del mercado estadounidense sin depender de Asia. Llegaron inversiones de empresas automotrices, de semiconductores, de electrónica de consumo, de logística avanzada. El norte de México, particularmente estados como Nuevo León, Coahuila y Chihuahua, vivieron un boom de inversión extranjera directa que transformó sus economías locales en un tiempo récord. México capturó aproximadamente 36,000 millones de dólares en inversión extranjera directa en 2024, una cifra histórica que ningún otro país latinoamericano se acercó a igualar. Pero aquí está la grieta que Colombia identificó y que el nuevo gobierno está apuntando directamente. El nearshoring que llegó a México se concentró geográficamente en el norte y se concentró sectorialmente en manufactura de ensamble, el tipo de producción que tiene márgenes relativos más bajos y que es más vulnerable a los cambios en los costos laborales. Colombia está apuntando a otro tipo de nearshoring, el de servicios de alto valor, el de manufactura de precisión con componente tecnológico intensivo, el de centros de datos y procesamiento que las empresas tecnológicas globales necesitan distribuir fuera de sus mercados principales para cumplir con regulaciones de soberanía de datos que están proliferando en Europa y en Asia. Ese segmento del mercado de inversión extranjera es el que crece más rápido, el que genera los empleos mejor pagados y el que construye una base económica más resistente a los ciclos de las materias primas y a las fluctuaciones del tipo de cambio. Y Colombia tiene algo que México no puede replicar fácilmente en el corto plazo. Una fuerza laboral joven, con niveles crecientes de formación técnica y universitaria, en un país donde el costo de vida es todavía significativamente menor que en las ciudades del norte de México donde se concentra la actividad industrial. Bogotá, Medellín y Cali se han consolidado como tres de los ecosistemas de startups más activos de América Latina. Medellín en particular, la ciudad que hace 30 años era sinónimo de violencia extrema y que hoy aparece en rankings internacionales como referente de innovación urbana, es el símbolo más poderoso de la narrativa que Colombia está vendiendo al mundo. La historia de la transformación radical del país que cambió su destino con voluntad y con política pública inteligente. Esa narrativa vende. Vende a los inversionistas, vende a los organismos multilaterales, vende a los gobiernos europeos que buscan socios en la región con quienes construir relaciones de largo plazo. ¿Cuándo fue la última vez que México tuvo una narrativa así de poderosa para venderse al mundo? Déjame tu respuesta en los comentarios y sin miedo, porque las respuestas honestas son las que más aportan. México tiene respuestas para todo esto. Tiene el TEMEC, que es una ventaja estructural que Colombia no puede replicar en el mediano plazo. Tiene una frontera de más de 3,000 kilómetros con el mercado más grande del planeta, una ventaja geográfica que ningún acuerdo diplomático puede sustituir.
Tiene una base industrial ya instalada, con décadas de desarrollo y con cadenas de proveeduría locales que las empresas que llegan tardan años en construir desde cero. Tiene una economía de casi 1.400.000 millones de dólares, que es casi 4 veces el tamaño de la colombiana. Esos son hechos, esos son reales. Pero los tronos en geopolítica económica no se pierden de golpe, se erosionan. Se erosionan cuando otro jugador empieza a capturar consistentemente el segmento de mercado que tú no estabas mirando. Se erosionan cuando las narrativas cambian y el capital empieza a diversificar sus apuestas hacia donde la historia que se cuenta es más convincente. Se erosionan cuando los aliados regionales empiezan a tener conversaciones bilaterales que no pasan por ti. Y todo eso está pasando ahora mismo, con una velocidad que el resultado electoral colombiano acaba de acelerar de manera significativa. La pregunta que México necesita hacerse, la que el gobierno necesita estar respondiendo en este momento con más urgencia que cualquier otra, no es si Colombia puede desbancarle el trono mañana. La respuesta a esa pregunta es claramente no. La pregunta correcta es ¿qué porcentaje del flujo de inversión, de alianzas y de narrativa regional está dispuesto a ceder en los próximos 10 años mientras Colombia consolida lo que acaba de activar? Porque en geopolítica, como en el boxeo, los campeonatos no siempre se pierden por nocaut. A veces se pierden por decisión, punto a punto, round a round, sin que nadie pueda señalar el momento exacto en que todo cambió. Eso es lo que Colombia acaba de poner en movimiento y eso es lo que México todavía está procesando. Si este video te hizo pensar en algo que va más allá del titular, si te hizo ver el mapa de América Latina de una manera un poco diferente a como lo veías hace 20 minutos, déjame un comentario abajo. ¿Crees que México tiene las herramientas para responder a este movimiento o crees que el gobierno está subestimando lo que Colombia está construyendo? Y si conoces a alguien que debería estar viendo esto, compártelo ahora mismo. Suscríbete si te gustó el video. Las historias que mueven el continente llegan primero aquí.